El bombazo total no tiene precedentes. La noticia ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad inapelable que detiene el pulso del fútbol mundial. Erling Haaland ha comunicado su decisión irrevocable al Manchester City. Se marcha. El destino es el que todos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar: el Real Madrid. El acuerdo con Florentino Pérez no solo es total, sino que se ha gestado a través de una ingeniería de traspaso tan compleja como fascinante, que evita la inflación y castiga la resignación. La cifra de la liberación, que se sitúa en un rango de 150 a 170 millones de euros fijos, no es un precio de mercado, es el coste de una promesa de salida que el City no pudo romper. Haaland es el nuevo jugador franquicia del Santiago Bernabéu, el 9 generacional que llega para reescribir la historia goleadora. ¿Cómo se ha ejecutado el traspaso más difícil del siglo? ¿Qué detalles financieros han permitido al Real Madrid fichar a la máquina de goles sin entrar en una guerra de pujas? ¿Y qué implica esta llegada para el futuro de jugadores como Rodrigo y, por supuesto, Kylian Mbappé? Aquí desgranamos, con detalles exclusivos, la letra pequeña de la operación Haaland, el plan maestro de Florentino y el impacto sísmico en el vestuario Citizen. Suscríbete inmediatamente, comenta con qué cifra crees que se cerró exactamente el traspaso y activa la campanita porque esto es el inicio de una nueva era galáctica. El mecanismo de la liberación de Erling Haaland es la clave para entender por qué el Real Madrid ha podido ejecutar este bombazo total a un precio que, aunque astronómico, es una ganga comparado con su valor real. La famosa cláusula de rescisión de su contrato con el Manchester City no era una cláusula de liberación estándar activable por cualquier club. Se trataba de un acuerdo de salida preferente y calendarizado, negociado por su agente, Mino Raiola, y continuado por Rafaela Pimenta, en el momento de su fichaje en 2022. Este acuerdo estipulaba que, tras un periodo de 2 o 3 temporadas, se abriría una ventana de negociación exclusiva con ciertos clubes de élite. El Real Madrid siempre estuvo en esa lista, a un precio preestablecido, ligado a la amortización y no a una cotización de mercado libre. La activación de esta ventana de escape se daba en un periodo específico, a finales de la temporada que acaba de terminar, y se mantenía vigente por un tiempo limitado antes de que el precio se disparara. El Real Madrid, a través de su director general, José Ángel Sánchez, ha vigilado este calendario contractual con la precisión de un relojero suizo. La cifra que ha permitido desbloquear la situación es la que oscila entre los 150 y 170 millones de euros fijos, una cantidad que evita que el Real Madrid se enfrente a la inflación de la Premier League, donde el City habría pedido fácilmente 250 millones de euros en una puja abierta. El City ha aceptado la cifra con la resignación de saber que este pacto de caballeros era ineludible y que retener a un jugador que ha comunicado su deseo de marcharse solo habría generado un conflicto interno mucho más costoso y destructivo. La decisión de Haaland de no continuar ha sido el activador definitivo de este mecanismo. Los detalles financieros de la operación son un ejemplo de la ingeniería contable del Real Madrid. La cifra de 150 a 170 millones de euros fijos se complementa con un paquete de variables que podrían elevar el coste total por encima de los 200 millones de euros, si se cumplen objetivos como balones de oro o múltiples Champions League. Sin embargo, la clave está en la estructura de pago. Pago aplazado y tramos. El Real Madrid no entregará la totalidad de los 150 a 170 millones de euros de golpe. El acuerdo se ha estructurado en varios tramos de pago a lo largo de 3 o 4 años. Esto permite al Real Madrid diluir el impacto de la inversión en sus cuentas anuales, manteniendo su balance FFP en perfecto estado y facilitando que la amortización de Haaland, unos 25 a 28 millones de euros anuales en un contrato de 6 años, sea fácilmente cubierta por los ingresos extra que el jugador genera. Comisiones y derechos de imagen. El Real Madrid ha negociado duramente con la agencia de Rafaela Pimenta para que la comisión de traspaso, que se estima en un rango de 35 a 45 millones de euros, se pague de forma escalonada y vinculada al rendimiento del jugador. Respecto a los derechos de imagen, Haaland mantendrá un porcentaje significativo, alrededor del 60% para él y 40% para el club, una fórmula que el Real Madrid utiliza para atraer a las superestrellas, ofreciéndoles un retorno comercial mayor que el de sus rivales. El salario top. El noruego se convertirá en el jugador mejor pagado de la plantilla, con un salario base que superará los 25 millones de euros netos anuales, pero con una estructura salarial piramidal que recompensa la consecución de títulos. Este salario, aunque altísimo, se mantiene dentro de los límites que el Real Madrid considera sostenibles y gestionables para el vestuario, evitando la desorganización salarial que ha afectado a otros gigantes europeos. El sacrificio silencioso del Manchester City es la otra cara de la moneda. El club de los Citizens se ve obligado a vender a su máximo activo goleador a un precio que saben es inferior a su valor real en el mercado libre. Esta decisión se debe a dos factores. La presión FFP encubierta. Aunque el City ha demostrado una gran habilidad para manejar el fair play financiero,
La necesidad de evitar litigios y la presión de la UEFA por sus supuestas infracciones hacen que la salida ordenada de un activo tan caro sea una opción preferente para sanear sus cuentas ante cualquier escrutinio. La inevitabilidad del Real Madrid, el City y Pep Guardiola saben que el Real Madrid es el destino final de los jugadores con la ambición de Haaland. Oponerse habría significado mantener a un jugador infeliz, que habría afectado al rendimiento colectivo. La aceptación de la cifra y la facilidad de traspaso es un intento de mantener la dignidad institucional y la imagen de club vendedor responsable. La reacción de Pep Guardiola ante el bombazo total es la de un genio resignado. Pep sabía que el acuerdo de salida existía y que la mística de Madrid era un rival imposible de vencer. La pérdida de Haaland obliga a Guardiola a replantear por completo su estructura táctica ofensiva, volviendo probablemente a la figura del falso 9 o acelerando la búsqueda de un reemplazo de élite. Nombres como Víctor Osimhen o Dusan Vlahovic ya suenan en Manchester. La marcha de Haaland es, sin duda, la mayor derrota de Guardiola en el mercado de fichajes, un golpe que afectará la moral del vestuario y la credibilidad de su proyecto a largo plazo en la Champions League. El plan del Real Madrid, la consolidación de la hegemonía. La llegada de Erling Haaland es el pilar central de una estrategia diseñada para asegurar el dominio europeo hasta el final de la década. El ataque de tres cabezas. El Real Madrid está construyendo un ataque que será una máquina de destrucción. La dupla Vinicius-Haaland será la más letal del mundo. Vinicius Jr., jugando como extremo izquierdo puro, tendrá el rematador definitivo en el área para sus centros y diagonales. El brasileño podrá explotar su velocidad y regate sin la presión de tener que ser el finalizador. Bellingham, el mediapunta definitivo. Jude Bellingham se consolida en su rol de mediapunta goleador, operando la zona de tres cuartos y llegando desde segunda línea. La presencia de Haaland, fijando a los centrales, crea los espacios perfectos para las incursiones y la capacidad goleadora de Bellingham. El noruego y el inglés formarán una conexión letal basada en el instinto de gol y la potencia física. El rol de Rodrigo y Endrick. El fichaje de Haaland afecta directamente a la planificación ofensiva. Rodrigo Goes, un jugador de un talento inmenso, tendrá que competir por el puesto de extremo derecho, con Bellingham o Vinicius rotando. Su futuro se centrará en la versatilidad y la capacidad de adaptación al esquema. En cuanto a Endrick, la joven promesa brasileña, la llegada de Haaland le da un margen de crecimiento sin la presión de ser el 9 titular desde el primer día. Endrick podrá aprender de Haaland y desarrollarse como un delantero de élite bajo la tutela del noruego, asegurando la sucesión en el puesto a largo plazo. El impacto comercial, el efecto Haaland en el nuevo Bernabéu. La inversión de 150 a 170 millones de euros fijos se recuperará rápidamente gracias al poder de marca del noruego. Ventas récord de camisetas. Se estima que el dorsal 9 de Haaland, que está reservado para él, superará todos los récords de venta de camisetas en el primer año, generando decenas de millones de euros en ingresos directos por merchandising. Patrocinios y naming rights. La presencia de Haaland, un icono global, aumentará el valor de los patrocinios del Real Madrid y la cotización de los naming rights del nuevo Santiago Bernabéu. El estadio, que será un centro de entretenimiento mundial, tendrá a la estrella más mediática del momento como su principal atractivo. Expansión digital. La llegada del noruego disparará la audiencia digital del Real Madrid en Asia, Norteamérica y Escandinavia, abriendo nuevos mercados comerciales y afianzando la marca Real Madrid como la más valiosa del fútbol. La cifra astronómica es, de hecho, una inversión conservadora dada la rentabilidad garantizada que Haaland aporta. El doble juego, a Haaland y la ecuación Mbappé. El Real Madrid, incluso después de cerrar el bombazo total a Haaland, no renuncia a Kylian Mbappé. La estrategia de Florentino Pérez siempre ha sido fichar al mejor 9 y al mejor extremo del mundo. La compatibilidad táctica. La llegada de Haaland facilita tácticamente la integración de Mbappé. El francés puede operar con libertad como segundo delantero o extremo derecho, aprovechando la fijación defensiva que Haaland provoca. El Real Madrid tendrá la máxima potencia de fuego en cualquier esquema. El espacio salarial. La gestión impecable de las salidas y la estructura salarial piramidal permiten al Real Madrid mantener el margen financiero necesario para cometer el fichaje de Mbappé en el futuro, ya sea como agente libre o mediante un traspaso negociado. La presión psicológica sobre Mbappé. La confirmación de Haaland en el Real Madrid es una presión psicológica insoportable para Mbappé. El francés sabe que, si no se une al Real Madrid, corre el riesgo de ser eclipsado por el noruego en el club más grande del mundo. Haaland obliga a Mbappé a tomar una decisión por su legado. El Real Madrid se posiciona como el único club del mundo capaz de albergar y sostener a las dos superestrellas generacionales. El bombazo total a Haaland es el primer paso para construir el tridente más temido de la historia. La historia de la negociación se cierra con la victoria de la ambición. El Real Madrid esperó el momento justo,
explotó la ventana de escape prenegociada y se llevó a un jugador de 200 millones de euros por 150 a 170 millones de euros fijos, un precio de oportunidad. El silencio de Guardiola y la resignación del City son la prueba de la superioridad institucional de Florentino Pérez. El futuro inmediato del Real Madrid es una era de dominio físico y goleador. El músculo de Haaland y la velocidad de Vinicius serán el sello de identidad del equipo, respaldados por la visión y el gol de Bellingham. El Real Madrid no solo ficha un delantero, ficha una garantía de goles para la próxima década. El dorsal 9 ya tiene dueño, y el nuevo Santiago Bernabéu ya tiene a su icono global. La pregunta final y la más importante para el madridismo es, considerando que el Real Madrid ya tiene a Erling Haaland por 150 a 170 millones de euros fijos, ¿qué impacto tendrá la llegada del noruego en la decisión de Kylian Mbappé? ¿Crees que Mbappé se verá obligado a unirse al Real Madrid para evitar que Haaland le robe el estatus de mejor jugador del mundo? Comenta tu opinión y dinos si el Real Madrid será capaz de unir a las dos estrellas. El bombazo total no tiene precedentes. La noticia ha dejado de ser un rumor para convertirse en una realidad inapelable que detiene el pulso del fútbol mundial. Erling Haaland ha solicitado formalmente su salida del Manchester City y su destino no es otro que el Real Madrid. El pacto es total. El acuerdo con Florentino Pérez está cerrado, sellado y esperando el momento justo para su ejecución. Este no es un rumor. Es la crónica de una traición a la Premier League y el nacimiento de un nuevo galáctico que reescribirá la historia del Santiago Bernabéu. El delantero noruego, la máquina de hacer goles, ha elegido la mística de la camiseta blanca por encima de la comodidad y el dinero catarí. ¿Estamos ante el final de la hegemonía Citizen en Europa? ¿Cómo ha conseguido Florentino Pérez sacar a Haaland de Manchester City sin que se active una cláusula de liberación? La respuesta está en una negociación secreta que se ha gestado durante años, con el padre del jugador, Erling Haaland, como pieza clave. La cifra, la fecha de presentación y el dorsal ya están definidos. Aquí te contaremos los detalles más íntimos de este golpe de estado en el mercado. Suscríbete, comenta tu euforia o tu indignación, y activa la campanita porque aquí desgranamos el fichaje que rompe el mercado mundial. La historia de Erling Haaland y el Real Madrid es una de paciencia estratégica. Florentino Pérez siempre lo tuvo claro. El noruego era el número 9 generacional, el heredero natural de la camiseta que lució Karim Benzema. El presidente blanco, maestro la ejecución silenciosa, permitió que Haaland viviera una etapa de transición en el Manchester City. Este paso por el fútbol inglés, bajo la tutela de Pep Guardiola, era visto por el entorno de Haaland como un laboratorio de adaptación al máximo nivel antes de dar el salto a la cima del fútbol mundial. La mítica cláusula de liberación que se rumoreaba en su contrato con el City, ligada a su rendimiento y a la no consecución de ciertos objetivos europeos, siempre fue un velo de humo. La realidad es que el acuerdo no era tanto una cláusula económica, sino un pacto de caballeros entre el jugador, su padre y el club inglés, con una fecha de caducidad implícita. Este pacto le permitía salir a un precio de mercado justo, lejos de los 200 millones de euros, si el Real Madrid venía a por él. La cifra final que el Real Madrid está dispuesto a pagar al Manchester City, para evitar cualquier litigio o escalada de precios, ronda los 150 a 170 millones de euros fijos, más variables. Este es el coste de la libertad anticipada de Haaland, un precio que Florentino considera una inversión garantizada en goles y títulos. El Manchester City, ante la inminente marcha del jugador y la presión de su entorno, ha decidido no oponer resistencia, aceptando esta cifra para mantener una imagen de club vendedor y evitar un conflicto legal y mediático que habría sido mucho peor. El factor psicológico es lo que ha decantado la balanza a favor del Real Madrid. Erling Haaland es un competidor nato. A pesar de los títulos conseguidos con el Manchester City, y el dominio local que han demostrado, hay una fascinación intrínseca por la historia y la mística del Real Madrid que no se puede replicar. El noruego busca ser una leyenda global, un romperécords que trascienda las fronteras de una liga o de un proyecto particular. Ser el pichichi de la Premier League es importante, pero ser el héroe goleador del Real Madrid, el que devuelve la hegemonía europea, es la verdadera ambición de Haaland. La presión del Bernabéu, la exigencia de la afición y la vitrina histórica de la Casa Blanca son los imanes que han atraído al delantero. Erling Haaland, su padre y principal consejero, siempre ha tenido en mente la estrategia de carrera perfecta para su hijo, y el camino siempre conducía a Madrid. El contacto con Florentino Pérez ha sido constante, discreto y lleno de promesas de liderazgo absoluto. Haaland no viene a ser una estrella más, viene a ser el faro del ataque, el jugador franquicia que defina la próxima era del club. Esta garantía de centralidad en el proyecto fue lo que convenció al noruego de traicionar la comodidad y el dinero del City. El análisis táctico de la llegada de Erling Haaland al Real Madrid es demoledor para los rivales. El Real Madrid llevaba años jugando con un falso 9, Benzema, o con un extremo reconvertido, Rodrigo o Vinicius,
en el centro del ataque. Esto generaba movilidad y desorden, pero a menudo faltaba la presencia física y el gol seguro en el área. Haaland resuelve este problema de raíz. Con el noruego, el Real Madrid tendrá el mejor rematador del mundo, un 9 puro con la capacidad de fijar a los centrales y liberar espacios para sus compañeros. La liberación de Vinicius Jr. El brasileño podrá volver a su rol natural de extremo izquierdo puro, con el campo abierto y sin la obligación de ocupar la zona central. Vinicius tendrá un socio perfecto para sus centros y un imán de defensa que abrirá pasillos para sus diagonales. La dupla Vinicius-Haaland promete ser la más letal del fútbol mundial, combinando la velocidad extrema del brasileño con la eficacia letal del noruego. El anclaje de Bellingham. La llegada de Haaland consolida el rol de Jude Bellingham como mediapunta goleador o falso 9 retrasado. Bellingham podrá seguir llegando desde segunda línea, sabiendo que Haaland habrá fijado y desgastado a los centrales. El inglés y el noruego tienen una conexión generacional que se gestó incluso antes de que Bellingham llegara a Madrid. Tácticamente, formarán un triángulo ofensivo inigualable con Vinicius. La presión alta. Aunque Haaland no es el mejor presionador en el sistema de Guardiola, su presencia física intimida a los centrales rivales. El Real Madrid podrá ejecutar una presión alta y organizada con mayor facilidad, sabiendo que Haaland estará listo para ejecutar el robo o el error del portero con un remate letal. Este nuevo Real Madrid será un equipo con una estructura ofensiva clara y una potencia física que no se veía desde la era de Cristiano Ronaldo. La llegada de Haaland es el elemento que faltaba para pasar de ser un equipo de transición excelente a un equipo de dominio absoluto en todas las fases del juego. La cifra de 150 a 170 millones de euros fijos se justifica solo por la revolución táctica que implica. ¿Qué defensa crees que podrá parar el triángulo Vinicius-Bellingham-Haaland? La ingeniería financiera del bombazo total es fascinante. El Real Madrid, con su disciplina contable, puede permitirse esta inversión monumental. El coste de 150 a 170 millones de euros fijos no será un problema de fair play financiero para el Real Madrid, que ha gestionado sus cuentas con una solvencia envidiable. La amortización inteligente. Haaland firmará por 6 temporadas. Esto significa que el costo de su traspaso se diluirá a unos 25 a 28 millones de euros anuales en las cuentas del club. Es una cifra perfectamente asumible por la capacidad de generación de ingresos del Real Madrid, patrocinios, taquillas del nuevo Bernabéu. El coste salarial. El Real Madrid ofrecerá a Haaland un salario escalonado que, aunque será de los más altos de la plantilla, se mantendrá dentro de los límites del vestuario, siguiendo el modelo de Bellingham y Vinicius. El noruego será recompensado con primas por objetivos y un porcentaje de sus derechos de imagen, una fórmula que Florentino Pérez domina para motivar a sus estrellas y no desequilibrar el vestuario.